Hola, buenas tardes a todos. Nos acercamos ya al cierre de esta primera jornada de evolución a PDB, de este experimento que estamos haciendo con el Universitario Pedro de Valdivia, donde la idea es generar orientación vocacional a través de estos llamados, ¿verdad? Estos llamados de saber el qué hacer y que no sea simplemente escoger una carrera por la empleabilidad que pueda tener a futuro, sino que tenga que ver con el propósito que tenga cada uno. Y por eso lo hemos ligado directamente con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que ha definido la ONU. Y la jornada de hoy lo amarramos directamente con el número 3 de estos objetivos, que es salud y bienestar. Así que hemos pasado por distintos pilares de lo que tiene que ver con salud y bienestar para no quedarnos con lo clásico, que probablemente tendría que ver con medicina, enfermería, kinesiología, sino que no hemos vinculado durante estos días con el deporte y con distintas formas de entregar este contenido que tiene que ver con la salud y el bienestar. Y hoy día estamos con Felipe Álvarez, que ya lo tuvimos hace un ratito atrás. Hola Felipe, está silenciado, tienes que desilenciar tu micrófono para que te podamos Así escuchar. es. Felipe es psicólogo y hoy día nos va a hablar sobre el plan de vida, temazo. ¿Cómo estás, Felipe? Aquí todo bien, todo bien. Y bueno, estamos yo creo que listos para comenzar, así que me voy a presentar, como ya me había presentado hace unos minutitos, pero para quienes quizás no me vieron, les cuento un poco. Mi nombre es Felipe Álvarez, yo soy psicólogo, tengo un magíster en psicología clínica y me dedico a hacer muchas cosas. Soy docente en una institución de educación superior, hago clases de psicología infantil, psicología del desarrollo, psicología organizacional, métodos y técnicas de manejo de grupo, reinserción social en prevención, tratamiento y rehabilitación de consumo de drogas y también otras asignaturas de mi área. Aparte de eso, también soy relator en una consultora donde me ha tocado hacer capacitaciones principalmente en centros de salud como CESFAM y COSAM, tanto en la región metropolitana, a veces en el norte o a veces en la Araucanía. Y aparte de eso, acompaño un emprendimiento de contención emocional a estudiantes universitarios. Eso es un poquito de lo que hago, a lo que sumo un proyecto que tenemos también de la mano con una consultora que he creado con un grupo de colegas y amigos, que se llama Quimeras y es básicamente una organización que lo que busca es poder trabajar algunas temáticas vinculadas a la educación desde el enfoque de prevención, concientización o eventualmente intervención. Y hacemos actividades de estrés y ansiedad, contención emocional, bullying, sexualidad, violencia en la pareja, depresión, suicidio adolescente, metodologías de estudio, motivación y así una serie de otras temáticas que son muy importantes de abordar en la adolescencia por una serie de características importantes que se dan en este momento. Hoy, en particular, en este momento, nos convoca la temática de plan de vida, como bien se mencionaba, y la verdad es que esta temática yo quiero enfatizar que es bastante compleja también, porque es como que yo, de alguna forma, les fuese a decir ¿cómo tienen que vivir su vida? Imagínense eso, plan de vida. ¿Cómo hacer un plan de vida? ¿Cómo de alguna forma alguien nos podría recomendar cómo tenemos que vivir nuestra vida? Y la verdad es que eso no tiene respuesta, porque yo creo que cada uno de nosotros va a ir viviendo la vida a un ritmo particular, a nuestros propios tiempos, a la forma que nos vaya acomodando. Hay gente que eventualmente le gusta más tomarse su tiempo, hay gente que es más exigente, hay gente que necesita mucho orden, hay gente que le gusta el desorden. La verdad es que la vida no tiene una estructura simple, es muy compleja, depende de nuestros factores como de comprensión filosófica con respecto a qué es la vida, depende de nuestras condiciones y nuestros recursos, depende de muchas cosas, incluso nuestra posición geográfica. Entonces, entendiendo eso, yo les quiero compartir que en esta oportunidad yo no les voy a dar la solución, porque eso creo que no existe. De hecho, si existe, por favor, dénmela, porque yo creo que todo el mundo de alguna forma le gustaría saber cómo vivir la vida, pero de algún modo no es algo tan sencillo y es algo que uno va descubriendo a lo largo de un proceso. Sin embargo, pretendo entregarles algunas herramientas y algunos pequeños tips que les puedan servir como una herramienta, una utilidad que puedan utilizar para eventualmente poder estructurar de mejor forma cómo van a llevar a cabo los próximos años de su vida. Y ahí básicamente vamos a estar viendo varios puntos que van a estar relacionados con esto. Así que voy a ir compartiendo una pequeña pantalla. Tengo dificultades para compartir la presentación, denme 2 segundos. Sé que por ahí alguien me escucha y me va a permitir el acceso. Y bueno, mientras tanto, mientras se me permite esto, como quizá me habrán visto en alguna oportunidad, aquí lo tengo. Plan de vida, esta es la temática que nos convoca, como les decía, y un elemento muy importante que les quiero comentar es que los puntos que vamos a ir abordando en esta presentación van desde qué es un plan de vida, por qué es importante hacer un plan de vida, que si bien ya de por sí en su definición lo vamos a encontrar, pero también nos va a hacer sentido con algunas herramientas que podemos ver,
vamos a ver cuáles son los pilares para establecer un buen plan de vida, cuáles son los elementos que tenemos que tener en consideración, sobre todo hablando de esto de el propósito del lugar donde vamos a estudiar, porque, o sea, donde vamos a trabajar, porque no solamente se trata de tomar una carrera, una decisión por la remuneración económica, porque les aseguro que el bolsillo, el dinero lo van a poder llenar siempre de alguna u otra forma. Pero el corazón, ahí la emoción, la energía y las ganas de lo que nosotros hacemos, eso no se da de esa forma. Surge cuando tomamos decisiones que son acordes a nosotros mismos. Y es por eso que ver los pilares, ¿cierto? Y qué se necesita para hacer un plan de vida va a ser tan importante. Y al final vamos a estar hablando un poquito cómo estructurar esto. Sin embargo, esta presentación en particular me gusta partirla con un video que creo que de alguna forma nos sitúa de muy buena forma en comprender el sentido un poco de algunas pequeñas cosas que están en la vida que tienen que ver con reconocer el valor que tiene en sí mismo la vida, de ir viendo cómo podemos encontrar algunos elementos que nos motiven. Y les quiero compartir que la verdad es que lamentablemente este video no tiene muy buenos subtítulos, pero de todas formas es un tremendo video y yo creo que nos va a orientar muy bien. Así que de todas formas se entiende y bueno, insisto en que es un video que es muy importante, creo yo, para poder comenzar una temática como esta. Así que les voy a compartir este videito estos minutos y vamos a comenzar ahí con la temática. My mom would be at all my sporting events. Let's say I was playing football, okay? My mother would be on the sidelines, and if the play on the field started going one way, my mother would run along like, Mark, get him, get him! I'd be like, oh my gosh. I'd get in the huddle with the other guys, they go, Mark, is that your mother? I go, no, I never saw her before in my life. See, the greatest gift my mother ever gave me, she believed in me. I have overdosed on drugs on 3 occasions where I should have been dead. But I believe I was kept here for a reason. You show me your friends, I will show you your future. How do I know this? I hung out with losers, and I became the biggest loser of them all because I gave up everything I dreamt about as a little boy because of who I chose to surround myself with. My friends would drive me home at 2, 3, 4 in the morning. We'd be drunk and high, laughing in the car. We'd pull up in front of my house in New York. They go, Mark, the light's on. I go, oh man, my mother's up. See, my mom wouldn't go to bed until she knew her son was still alive. I'd walk in, she'd say, hi Mark, how was your night? I go, it was good, Mom, I'm just gonna go to bed. She goes, can I talk to you for a minute? I go, Mom, I'm tired, I'm just gonna go to bed. She goes, Mark, I haven't seen you all day and all night. Can I please talk to you? I said, man, just leave me alone. You bug me. I'd slam my bedroom door on the one person who believed in me. I was on a worldwide tour and we were wrestling overseas in Japan. After my wrestling match, I went upstairs in my hotel room and I fell asleep. There was a knock at my door at 3 o'clock in the morning. I got out of bed, I looked through the safety window and I could see it was a Japanese promoter. So I opened the door and he said, Mark, you need to call home. There's been an emergency. I went and got on the hotel room phone. I called back to the United States and said, hey, what's going on? They said, Mark, I don't know how to tell you this. I said, just tell me what happened. All of a sudden they started crying. They go, Mark, I can't tell you. I said, just say it. They said, Mark, your mother died. I just threw the phone down. I ran out of my hotel room. I took the elevator to the lobby, and when the doors opened up, I just ran out into the street. I mean, there was no cars, there was no people. It was 3 o'clock in the morning. And I walked down the middle of a street in Hiroshima, Japan. And I remember looking up and just saying, Mom, I am so sorry. I flew home for her funeral, and I was so nervous to walk up to her casket, so I just stood way in the back. And I kept looking from a distance. I kept thinking to myself, Mom, please wake up. Please get up. And then I finally got the nerve to walk up to her. And as I got closer, I could see my mom for the first time. I mean, she was so beautiful. She was dressed in white. I mean, she looked like an angel. And I just stood over and I said, Mom, you are my hero. Everything I am, everything I hope to be was because of you. You loved me so much. You gave me a life. You're the only one that ever believed in me. How did I repay her?
By getting drunk? By getting high? By getting stupid? By hanging out with losers? For what? All she ever wanted to do was talk to me. I wish I could talk to you now, Mom. I wish you could see what I'm doing. Why couldn't I have been a better son? We are defined by our choices. But if you surround yourself with people involved in drugs and alcohol and pills, it's a dead end. I'm not here to preach to you. I'm here to tell you I lived that life. It leads to broken hearts, broken relationships, broken dreams, and death. For what? To get high? If you have a mother or a father, when you go home, tell them how much you love them. See, my whole life was about being rich and famous. I had to be a millionaire. I had to win the race. I had to win the race at the expense of my marriage, my family, my friends. For what? To be all alone in the world? I learned what is truly important, and that is how precious this gift of life is, and our families, and how quickly it can be taken away. See, I no longer live in time, I live in moments. See, it's not what's in your pocket that matters. It's what's in your heart that truly matters. Love. Love is just a word until somebody comes along and gives it meaning. You're the meaning. Y ahí tenemos entonces cómo de alguna forma yo quería partir esta presentación, les comentaba, porque la verdad es que, tal como les dije, la verdad es que la vida no es algo que sea tan básico, no es algo tan sencillo, pero por otro lado también lo es, ojo con eso, la importancia de valorar eso que tenemos, la vida, ¿cierto? Y cuando parto este video, la verdad es que siento que se abordan muchos temas, por eso me gusta compartirlo. Tomar decisiones que sean conscientes, darnos cuenta que tenemos que saber diferenciar lo que es, por un lado, disfrutar nuestra juventud, pero estar echando a perder nuestro futuro. Evitar siempre a toda costa cualquier cosa que esté vinculada con el mundo de las drogas es súper importante si es que uno quiere tener un plan de vida, y eso lo comento de base. Pero aparte de eso, también le doy el énfasis y la importancia a entender que yo sé que, por ejemplo, no todas las familias son perfectas, que hay lugares donde a veces pueden haber dificultades, pero eventualmente están quizás, si no los amigos, si no estará el colegio, si no estarán algún grupo donde uno sienta pertenencia, y tratar de encontrar ese lugar donde uno se siente parte. Yo creo que es muy importante. Y cuando esto va de alguna forma vinculándose a los puntos que vamos a ir trabajando, nos vamos a ir dando cuenta que quizá podemos ir tomando ciertas decisiones que deben estar siempre, pero siempre, yo creo que en el mismo objetivo. Así que vamos a partir viendo entonces qué es un plan de vida. Y la verdad es que comúnmente la gente piensa que un plan de vida es como armar una lista con todas las cosas que quiere tener, como quiero tener un auto, un Lamborghini, quiero tener una mansión. Y la verdad es que no, un plan de vida no es eso. Un plan de vida es un proyecto, es un propósito con algo con lo que nos identificamos, algo que nos hace sentido, algo que es muy propio, porque es algo que tiene que ver con cómo somos desde nuestra personalidad, tiene que ver desde nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros hobbies, nuestras capacidades, tiene mucho que ver con eso. Y desde ahí es muy importante también destacar que tiene que ver con que es algo que no cambia, se mantiene porque es muy, muy personal, es muy interno. E incluso aunque todo el entorno cambie, este plan se va a mantener, porque es algo que es tan interno de nosotros que es difícil que se modifique. Y ahí hay un punto importante, que no se trata de elaborar entonces, como les decía, una lista detallada de todas las cosas que queremos tener, sino que más bien se trata de un esquema sencillo, simple, de cuáles son los elementos que nosotros consideramos más importantes. Quiero estar con mis amigos, quiero viajar con mi familia, quiero ayudar a las personas, a los adultos mayores para que no estén solitos en esa época de su vida, o quiero estudiar algo que sea vinculado a la educación, porque no quiero que nunca más le levanten la mano ni vulneren un derecho de un niño. ¿Hacia dónde quiero eventualmente orientar mi toma de decisión vocacional? Ahí tenemos una base, pero un plan de vida tampoco es solo lo vocacional, es lo que hay en el trasfondo, decisiones que tienen que ver con los gustos, los hobbies, lo que voy a estudiar, ¿me va a permitir compatibilizarlo con algo?
Uno de mis colegas, Reinaldo, con quien comparto la posibilidad de hacer estas actividades, él es apasionado por la música, tiene un grupo, su grupo se llama Co27, y la verdad es que cuando él entró a estudiar psicología, recuerdo, él ya estaba incursionando en esto y estaba viendo cómo compatibilizarlo, y al día de hoy sigue haciéndolo. Y la verdad es que es súper interesante porque eventualmente surgen oportunidades y espacios donde uno quizá, a través de darse cuenta de los gustos personales y de la vocación que uno tiene, cómo puede mezclar esto. Y ahí surge entonces esta posibilidad de sacarle provecho y disfrutar realmente la vida, hacer cosas que nos hacen felices, y eso es súper importante. Vivimos en una sociedad donde nos fueron inculcando un poco que un plan de vida era como estudiar en el colegio, estudiar en la universidad, trabajar, trabajar, formar familia, jubilarse. Y lo hicieron demasiado simple, pero la vida tiene muchas más aristas que esas. Y por eso les quiero invitar a que vayan tomando siempre decisiones que les hagan felices, que les llenen, porque desde ahí realmente van a estar disfrutando la vida. Y eso entonces nos entrega una arista ya bastante importante de qué es un plan de vida y la importancia que tiene, ¿cierto? Porque cuando entendemos que un plan de vida es algo que nos va a orientar a tomar decisiones que nos hagan felices, eventualmente ya de por sí estamos entendiendo que hay algo implícito de la utilidad que tiene esto. Es decir, probablemente vamos a poder ser más felices si es que vamos tomando decisiones acorde a esto. Pero hay otro tipo de elementos que nos permite esto. Por ejemplo, ¿por qué es importante hacer un plan de vida? Porque nos permite tomar decisiones y acciones pensando en el futuro, pero así vamos a estar también cumpliendo esas expectativas que nosotros queremos, que nosotros tenemos más o menos en nuestra mente, en relación efectivamente con nuestros intereses y nuestros gustos más importantes. Nos permite aprovechar de mejor forma las oportunidades y los recursos que disponemos, aquellos que se nos van presentando. Y gracias a eso vamos a poder aprovechar ciertas oportunidades específicas que a veces surgen y que no somos capaces de ver porque quizás estamos muy encerrados en otras ideas. Yo creo que a veces nos va a pasar en la vida que vamos a tener muchos momentos donde surge una oportunidad. Y si nosotros tenemos claro qué cosas realmente nos importan, probablemente vamos a tomar esas oportunidades que realmente estén vinculadas a esto y nos van a hacer mucho sentido. Y por último, un punto bien importante de por qué es relevante hacer un plan de vida, porque nos permite una mayor preparación para sortear obstáculos o situaciones complejas. Armar un plan de vida, saber qué es lo que nos apasiona y nos gusta, nos permite hacer frente a la adversidad, nos permite mantener una motivación mucho más alta, nos permite eventualmente ser más flexibles con lo que ocurre. Y hoy en día, ojo con esto porque es súper importante, dentro de las habilidades más importantes para desarrollarse en el trabajo está la capacidad de flexibilidad, de adaptarse a los cambios, de aprender, de poder seguir creciendo y desarrollándose. Y eso es algo que no se pierde, eso es una capacidad que se desarrolla. Por lo tanto, les quiero invitar a que traten de trabajar eso, porque sea donde sea que les toque, la verdad es que siempre vamos a necesitar estabilidad de poder desarrollarnos, de seguir creciendo, de ser flexibles frente a la adversidad, de adaptarnos a los cambios. Ya de por sí, una de las funciones básicas de lo que podríamos ver como desde la evolución de las especies, ¿o no? Porque ya hay algo vinculado con ser capaces de adaptarnos al ambiente y a la adversidad. Y esto va a ser más potente si es que nosotros reconocemos qué cosas nos importan. De ahí que nuestra motivación no se va a extinguir. Al contrario, va a seguir creciendo porque hay algo que nos impulsa a hacerlo. Y aquí también hay otro punto muy importante que nos lleva a tratar de reflexionar con respecto a las dimensiones del plan de vida. Entonces, ahora nos toca ver cuáles son los pilares de un plan de vida. Y aquí yo creo que los podríamos ir definiendo más o menos en dos puntos o dos aristas principales. Una, desde el lado del individuo, y otra desde un ámbito más social. Cuando hablamos del ámbito del individuo, para poder llevar a cabo un plan de vida es necesario que tengamos una buena salud, tanto física como emocional, tanto física como mental. Hace no mucho tiempo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señalaba que no existe la salud sin salud mental. Y eso es totalmente cierto, porque puedo estar muy bien físicamente, pero si anímicamente no tengo energía, no tengo ganas, no sé qué me gusta, estoy desmotivado, y eso me afecta, eventualmente me va a costar cumplir mis sueños. Entonces yo les quiero transmitir que es muy importante que uno se cuide, que uno cuide la salud, tanto física como mental. Eso es la base. Y luego, también para poder tomar una decisión más certera, más precisa, tendríamos que darnos cuenta un poquitito del ámbito social. Y hoy en día, lamentablemente, el mundo gira, ¿cierto?, en base a un recurso llamado dinero, que yo creo que hoy en día es como un mal necesario. Así podría quizá de alguna forma tratar de definirlo mientras exista. Y hoy en día es muy necesario también darse cuenta de tomar la importancia igual a los recursos económicos. Pero yo les comentaba al inicio que la verdad es que
podemos tomar cualquier decisión, estudiar carreras que sean muy bien remuneradas o muy mal remuneradas, y yo creo que eso no va a hacer la diferencia. La diferencia lo va a hacer realmente qué tanta pasión ponemos en lo que estamos haciendo, qué tanto entusiasmo, ganas y esfuerzo hay detrás de eso. Porque incluso en la profesión peor remunerada uno puede disfrutarlo. Y eso yo creo que es lo que nos va a hacer sentido. Yo he conocido personas que trabajan en la basura y son totalmente felices. Yo he conocido personas que son ingenieros y que no les va bien en la vida. Yo creo que entonces ahí hay que ir gestionando un poquitito y ir pensando en que nuestras decisiones vayan orientadas a disfrutar la vida. Porque si nos vamos a estar amargando, si vamos a estar sufriendo todo el tiempo, la verdad es que ahí hay una forma de cuestionarse un poquitito por qué uno lo hace. Y ahí entonces está la necesidad de reconocer estos aspectos sociales. Buscar algo que nos genere una satisfacción o nos permita satisfacer esas necesidades básicas a nivel económico, pero también, y yo creo que es más importante que cualquier otro punto, el ámbito laboral. No sé si alguna vez se habrán preguntado cómo se imaginan el día de mañana trabajando. ¿Se imaginan con camisa de terno, bien vestidos, con vestido, con tacos? ¿Se imaginan con zapatillas, en un ambiente juvenil? ¿Se imaginan un lugar más tradicional, con normas muy establecidas? ¿Cómo les gustaría que fuese el día de mañana el lugar donde van a trabajar? Cuestiónense eso, pregúntenselo, porque desde ahí surgen decisiones que sean más precisas. Si yo quiero eventualmente, no sé, vestirme muy casual y quiero ser abogado, me va a costar quizá en una forma más tradicional, quizá en términos de juicio, porque voy a tener que ir acorde a la situación, porque es un poquitito la estructura que hay con respecto a eso. No quiero decir que no se pueda en lo absoluto, capaz que de aquí a un tiempo cambien los paradigmas y eventualmente la formalidad vaya cambiando. Yo sé que estamos en un mundo que se modifica constantemente y ahí entonces nuestra importancia de ser capaces de poder adaptarnos a la adversidad. Vayan cuestionándose un poquitito con respecto a esto, cómo tener una buena salud física, una buena salud emocional, cuidar a los amigos, cuidarse uno mismo, tratar de ver más o menos de qué forma yo con el trabajo o algunos esfuerzos que puedo ir haciendo de distinta dimensión, puedo eventualmente ir solventando estas necesidades que pueden surgir y preguntarse, cuestionarse con respecto a esto, de cómo va a ser el día de mañana mi trabajo, cómo quiero que sea, cómo me gustaría, cómo lo veo en mis sueños, y ahí ir tomando esas decisiones. Ahí tenemos entonces la base, los pilares para armar un plan de vida, pero nos van quedando también unos puntos bien importantes que tienen que ver con qué se necesita para hacerlo. Y aquí nos vamos a ir a un lado quizá más interno, porque tiene que ver más con el reconocimiento personal. Una cosa central es tratar de conocerse a uno mismo, encontrar los gustos, los hobbies, las capacidades, y ahí, desde eso mismo, vamos a ser capaces de analizar nuestras expectativas. Es decir, ser capaces de reconocer eventualmente si es que yo tengo buenas capacidades para algo, para otra cosa me cuesta más. Eso no es una barrera en lo absoluto, porque uno puede desarrollar esa capacidad, pero ir analizando entonces esas expectativas que hay en base a mis capacidades, mis características, mis habilidades, ir viendo cómo las puedo ir a hacer conjugar para que se logren encauzar hacia lo que yo deseo, hacia lo que yo quiero. Y aquí entonces hay dos puntos que van a ser centrales también, que es definir cuáles son nuestros valores y definir nuestras necesidades. Con eso, eventualmente tendríamos la base para poder establecer cuáles son esas prioridades que nosotros estamos estableciendo. Nuestros valores, si quiero ser una persona honesta, soy una persona comprometida, responsable, o soy una persona que sus valores están más ligados a la responsabilidad medioambiental, o quizás soy una persona que está más ligada a la responsabilidad en otra dimensión, ¿cierto? Entonces uno puede ir jugando un poco con eso y reconociendo a nivel personal lo que nos apasiona, y eso nos va a permitir también determinar cuáles son nuestras necesidades. Y ahí entonces surge la posibilidad de que tomemos una decisión vocacional que sea más certera, que podamos eventualmente estar haciendo algo que nos haga disfrutar y que cumpla con nuestras expectativas. Y eso entonces va a pasar por conocernos a nosotros mismos. Así que aquí hay una gran invitación a de vez en cuando tomarse tiempo para saber qué cosas nos gustan, qué cosas no, hacer un listado. A veces había una forma que se utilizaba mucho tiempo como de escribir todas las cosas que uno quisiera hacer antes de morir. Trabajar en un lugar, desempeñarse en algo, viajar eventualmente, etc. Eso es otra forma de visualizar el plan de vida. Yo les decía que no es una lista de lo que uno quiere, sino de aquellas cosas más importantes, un esquema sencillo. Pero ambos pueden ir totalmente de la mano. Hay gente que necesita ser más concreta. Y por eso también yo les decía que no vengo con la receta, sino que con algunas herramientas que se han utilizado comúnmente. Y aquí también entonces tenemos la forma de ir viendo qué es lo que se necesita. Ahora nos queda más o menos el último punto, yo creo que podríamos ir concluyendo cómo concretar esto, que es cómo estructurarlo, cómo eventualmente quizás llevar esto a la práctica.
Y esto eventualmente pasa por ser capaces de apreciar esos valores que están internos en nosotros, apreciar cuáles entonces van a ser nuestro plan de vida, esas ideas que yo les decía al inicio, que nos representan, que son bastante concretas, que son fijas en nosotros porque son muy internas, y con eso vamos a tener la base. Pero hay que hacer algo con eso, no basta solamente con tener la idea, hay que concretarla. Y aquí hay varios puntos. Por ejemplo, establecer una estrategia. ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este camino para cumplir la posibilidad de llevar a cabo este plan de vida? Esta estrategia es súper importante porque eventualmente una mala estrategia nos puede hacer fallar más veces. Esto no significa que no nos podamos equivocar, sino que tomar una decisión que vaya siendo positiva para que podamos cumplir los objetivos que nos vayamos fijando. Entonces, yo les comento esto porque desde esta estrategia surge la necesidad de establecer metas a corto, mediano y largo plazo, es decir, ir viendo más o menos qué tanto vamos cumpliendo de lo que deseamos. Y aquí tengo varios ejemplos. Uno, imagínense que me encanta la naturaleza. Entonces yo digo, saliendo del colegio, saliendo de la universidad, voy a irme en bici a recorrer todos los lugares que están deforestados por Chile y voy a plantar muchos árboles. Entonces compro muchísimas semillas, llevo harta agua y me voy con mi mochila, me voy en bici, ¿cierto? Porque cuido el medio ambiente. Entonces ahí está mi estrategia. Eso es, voy a viajar por los lugares del mundo plantando semillas y echando agua. Probablemente si hago eso, voy, entierro las semillas, ¿cierto? Las voy regando, sigo mi viaje. Eventualmente cuando venga de vuelta me voy a topar con que quizá en ningún lugar creció un árbol, o muy poquititos, porque la verdad es que la estrategia no es muy buena. Quizá me sería mucho más útil tratar de buscar una caravana, mucha gente que quiera comprometerse con esta misma idea y que lo hagamos en conjunto, varios grupos que, no sé, la primera caravana que vaya con las semillas y agua, la siguiente con fertilizante, la siguiente después, no sé, con otras herramientas y así sucesivamente, y dar vueltas quizá en el mismo lugar hasta que eso esté un poquitito ya agarrando vuelo. Pero si yo hago eso de inmediato, probablemente no sea una muy buena estrategia. Esto es un ejemplo bastante más burdo quizá, pero en concreto nos pasa eso a veces con la vida. Tomamos algunas decisiones muy apresuradas, muy por impulso, y a veces nos damos cuenta que había que pensarlo un poquitito más, que había que darle una vuelta. Y a veces, por otro lado, tenemos que ser también capaces de atrevernos a esto, de darnos ese espacio. Esto va a depender de cada persona. Y ahí también otro ejemplo, por ejemplo, bien bueno es alguien que quiere viajar, dedicarse a viajar. Hay gente que viaja haciendo arte, hay gente que viaja básicamente como tripulante de cabina en aviones, ¿cierto? Hay gente que viaja con esto working holiday, donde eventualmente pueden ir a un lugar, trabajar y después tener su tiempo libre. Hay muchas formas de cumplir esto. Pero una muy buena estrategia, por ejemplo, a corto plazo, sería tratar de aprender un idioma ahora, porque se sabe, y es común y muy entendible, que manejar dos idiomas nos va a abrir muchas puertas para poder viajar. Entonces ya ahí podemos ir fijándonos pequeñas metas, ¿cierto?, que nos van a permitir ir cumpliendo algunas expectativas o algunas metas que nos podemos ir fijando. Por último, nos queda una parte muy importante que es hacer un seguimiento de este proceso, es decir, dar énfasis en la posibilidad de prestar atención a las cosas que han ido ocurriendo. ¿Estoy llevando bien este plan de vida? ¿Estoy cumpliendo mis expectativas? O eventualmente puedo recalibrar la ruta, puedo volver a fijar un norte, puedo volver a replantearme algunas cosas y después ir visualizando los resultados. Yo conozco personas que a los 60 años recién se han replanteado la posibilidad de cómo ordenar su vida porque no han hecho nada que les apasione. Y yo recuerdo tuve un estudiante, tenía 60 años y era increíble porque era el estudiante más aplicado porque le encantaba, por ejemplo, desempeñarse bien. Le encantaba aprender idiomas y él no tenía muy buena base y siempre estaba destinando tiempo y él lo que quería era aprender. Él no quería terminar una carrera. Él dijo, yo lo que quiero es seguir creciendo como persona. 60 años, era temporero, creo, y la verdad es que era muy interesante porque yo le dejaba, por ejemplo, hacer las pruebas con material. Y él me decía, profe, yo quiero demostrar lo que yo sé, no lo que puedo leer. Y le iba bien. Entonces, a veces somos capaces de darnos cuenta de lo que nos gusta, lo que nos apasiona en un momento muy tardío de la vida. Y la idea es que eso no ocurra. Así que atrévanse, tengan esa energía, esas ganas, vayan buscando aquello que les apasiona. No se fijen metas, o sea, no se fijen barreras. Porque muchas veces lo que nos limita no es el entorno, no es el contexto, somos nosotros mismos, de no atrevernos a hacer algo. Pero también hagámoslo de una forma consciente, de una forma que nos permita lograrlo. Porque a veces ocurre que lo intentamos muy abrupto y nos damos cuenta que no resultó y nos frustramos al tiro y decaemos y no nos atrevemos más.
Y al contrario, nosotros podemos cometer algunos errores, pueden ocurrir en algún momento, pero tratemos de minimizarlos. Aquí les quiero compartir también otra experiencia que leí hace poquitito tiempo, la verdad es que no sé la veracidad de esto, pero lo encontré muy bueno. Se trataba del dueño de un bar, ¿cierto? Que él siempre quiso irse a vivir a Canadá, era chileno. Entonces, él tenía su bar y estuvo ahorrando mucho tiempo y un día toma la decisión de vender su bar, porque se va de viaje, se va a Canadá, quiere vivir su vida allá. Por lo tanto, él llega, vende su bar y lo curioso, se lo vendió a su empleado. Él se va de viaje, ¿cierto? Y a los 4 años, él vuelve a Chile, sin trabajo, sin dinero, y eventualmente lo que ocurrió fue que fue a pedirle trabajo a su ex empleado, el nuevo dueño del bar. Y una persona que lo conocía un día lo ve atendiendo en el bar y le pregunta, ¿pero qué te pasó? ¿No habías viajado a Canadá? Sí, la verdad es que lo hice, no me fue muy bien, tuve que volver. Y le pregunta, ¿no te sientes frustrado? ¿No sientes que te equivocaste? Y la respuesta la encuentro genial, porque le dice, la verdad es que con lo único que sí me habría arrepentido es con no haberlo intentado. Y ahí yo creo que entonces igual nos queda como una especie de aprendizaje de que hay que intentar las cosas. A veces puede que no nos resulten, pero la única forma realmente donde uno pierde, donde uno está vencido, es cuando uno no lo intenta. Si uno lucha puede perder, ¿cierto? Pero si uno no lucha ya está perdido. Y ahí yo creo que entonces la invitación es a que ustedes lo intenten. No se fijen en esas barreras, uno es el tripulante de su propio barco y uno puede conseguir lo que se va proponiendo. Pero eso requiere esfuerzo, eso muchas veces requiere, a veces, no sé, experiencias que pueden ser difíciles de afrontar, pero llega su recompensa. Así que no siempre nos van a salir las cosas, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor empeño para que eso resulte. Y aquí entonces, para finalizar, les quiero compartir un punto que yo creo que es central, por lo menos a mí me hace mucho sentido, y es que hay dos tipos de motivaciones en los seres humanos, algo denominado motivación extrínseca y algo denominado motivación intrínseca. La motivación extrínseca surge del entorno. Es como que yo les diga, chiquillos, si ustedes se portan bien y agarran su teléfono y lo tiran al suelo, yo les regalo esta moneda, que es de plata, no sé, no, mentiras de, no sé, una moneda. Pero si yo hago eso y ustedes llegasen a hacerlo, lo que los motivó a hacer eso es eventualmente algo extrínseco, algo de afuera. Ojo, no hay moneda, no hay nada, no boten su teléfono, cuiden, esas cosas son muy importantes. Hay un esfuerzo detrás de eso. Pero imagínense ahora que yo les digo lo mismo y no les pasa nada. ¿Por qué no les motivo extrínsecamente? Hay otro tipo de motivación entonces en la que podría llegar a actuar en un momento como este, que es la motivación intrínseca, una que surge de uno mismo, que tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver con los gustos, con los intereses, con las experiencias de vida, etc. Y esta motivación intrínseca es la más difícil de trabajar. Por lo general es muy difícil poder encontrarla, poder gestionarla de una forma adecuada. Y aquí por eso les decía que quiero darles una pequeña mano con esto, que es que se han ido haciendo varios estudios, ¿cierto? Varias reflexiones con respecto a esto, y se ha llegado a la conclusión en varios puntos de que para encontrar una buena forma de observar la motivación intrínseca, debiésemos prestar atención a esto. Por lo general, va a ser algo que vamos a estar dispuestos a hacer sin recibir una recompensa, porque el hecho de hacerlo ya nos recompensa a nosotros mismos. Aparece de forma reiterada en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones, en nuestros sueños, en varios momentos de nuestra vida. Disfrutamos aprender de eso incluso en contextos que no son formalmente educativos. Es algo que es muy, muy gratificante y estaríamos dispuestos a hacerlo durante gran parte o toda nuestra vida. Y aquí yo siento que la base para conseguir esto va de la mano con el video que les compartí al inicio, que es apreciar la oportunidad que tenemos de estar vivos. El hecho de que podemos levantarnos al día siguiente y tener un día increíble o no hacer nada, pero tenemos esa oportunidad y no la desaprovechemos, tratemos de sacarle el máximo provecho, saquémosle el jugo, porque la verdad es que tenemos una oportunidad tremenda y no sabemos realmente cuántas oportunidades iremos a tener. Y entendiendo eso, yo creo que hay que vivir al máximo, arriesgarse, atreverse a las cosas que queremos, hay que perseguir esos sueños porque yo creo que con esa perseverancia y con ese entusiasmo es muy probable conseguirlo. Pero insisto, las barreras las ponemos solamente nosotros y no nos fijemos algunas preocupaciones externas. A veces hay gente que dice, yo cargo con el peso de que hay muchas expectativas, mis amigos confían mucho que me va a ir muy bien, mi familia igual y eso me preocupa. No piensen en eso. Ustedes son
los dueños de su vida, ustedes están cargando su propia lucha y denle con todo el ánimo y la energía, porque la idea es que puedan realmente hacer lo que les apasiona, sean felices, eso es muy importante. Hoy en día con la tecnología se ha perdido un poco este lado humano y yo creo que hay que recuperarlo. Así que los invito a eso y cierro con una pequeña anécdota, ya que hablé un poquitito del medio ambiente. A mí me gusta mucho la enseñanza del profesor Rosa, de Iván Arenas, y hace poquito sube un video bien interesante, nos dice, no sé si saben de dónde viene la palabra mundo. Mundo proviene de la palabra limpio, y el ser humano ha convertido el mundo en algo inmundo. Y yo creo que también tenemos la oportunidad quizá de cambiar eso a través de nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y hacernos cargo de algunas pequeñas cosas como estas. Así que eso era un poquitito lo que les quería compartir. Me gustaría saber ahora si podemos pasar a ese espacio donde vamos a compartir, hacer algunas dudas, resolver algunas dudas, conversar quizá si tienen alguna pregunta, inquietud, comentario, saber un poquitito qué les pareció esto. Así que veamos si hay algún tipo de comentario. Estoy acá. Gracias, Felipe. Una maravillosa forma de terminar nuestra jornada de hoy día, porque efectivamente lo que estamos buscando a través de todo esto que hemos hablado en estos 2 días, en este Evolución a X del Preu Pedro de Valdivia, es efectivamente poder encontrar el propósito y a través del propósito encontrar la vocación. La vocación quiere decir que hay que estudiar, pero primero hay que encontrarlo en uno mismo, ¿cierto? Así que bueno, invitamos a la gente a hacer sus preguntas a través del chat y nosotros se las vamos a leer directamente a Felipe para que nos pueda ir contestando. Felipe, porque nos contaste mucho de cómo encontrar esta vocación, pero ¿cómo la encontraste tú? Buena pregunta. Yo de chico, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, me acuerdo, me encantaba historia, tuve un profe súper aperrado, nos contaba las guerras, ¿cierto? Y él se subía a la mesa, era súper interesante la forma en que él le enseñaba, entonces me apasionaba mucho la pedagogía en historia. Pero luego me quebré el codo y tuve una experiencia con un kinesiólogo. Y me gustó mucho la forma de trabajo, me gustó el ámbito. Luego me empezó a interesar la psicología, me gustaba la filosofía, empecé a ver que había mucha dispersión y así fue ocurriendo que de alguna forma me di cuenta que igual todo tenía un punto en común. En primer lugar, siempre me gustó el tema de la educación y en segundo lugar, siempre me gustó un poquitito algo que estuviera vinculado con poder ayudar a las personas. La forma de ayudar siempre va a tener distintas dimensiones. Un educador de párvulos ayuda a los niños. Una persona que se dedica, no sé, un médico ayuda a las personas. Al final todas las profesiones están vinculadas a lo mismo. Incluso un ingeniero. Un ingeniero también tiene el propósito a veces de quizá simplificar algunos procesos para que sean más sencillos para la gente. Todo trabajo al final está orientado a ayudar a las personas. Eso es algo que está en común. Por lo tanto, la verdad es que al final yo tomé una decisión de estudiar psicología básicamente por un mayor interés. No sé si fue una decisión así como de que yo estaba totalmente claro, de hecho era totalmente inexperto y por eso les dije en la actividad anterior que es muy importante tomar una decisión con información, porque yo cuando entré a estudiar psicología yo dije quiero estudiar psicología para dedicarme al área laboral y quiero hacer que las personas que se merecen su trabajo puedan trabajar en eso, ¿cierto? Quiero acabar con los pitutos. Ingenuo. Si el mundo no es así, y me di cuenta que hay un mundo gigantesco en psicología, y al final me fui dando cuenta a lo largo de la carrera de dónde estaban mis mayores capacidades, dónde estaban mis intereses principalmente, y la verdad es que, ojo, la vida realmente da vueltas. Yo trabajé en Rappi, yo he sido cajero, yo he sido una persona que ha trabajado eventualmente como barman en eventos, soy una persona que trabajó como vendedor, he estado en muchos lados, pero yo creo que lo más importante que he ido haciendo es ir disfrutando cada experiencia. Y eso es lo que les quiero compartir, que la verdad es que no sientan que por escoger la mejor profesión van a ser felices, sino que lo que hagan lo hagan bien. Yo me acuerdo, tenía unos horarios terribles cuando estaba de cajero, pero eran los horarios, yo lo pasaba súper bien con mis compañeros, nos reíamos, disfrutábamos la experiencia, teníamos nuestros espacios, y entonces yo creo que eso es lo importante, hacer las cosas y sea de la forma que sea, disfrutándolas. La motivación al final yo creo que se me fue dando en esa línea, y a veces uno también se cansa, y yo le decía antes, ¿cierto?, en la representación, que estamos en un mundo donde como que no está bien visto estar triste, o estar sin ganas, o estar desmotivado, y también a veces hay momentos de eso, yo también los he pasado, por supuesto, y yo creo que uno surge y uno sigue creciendo a medida que procesa esas experiencias. Hay duelos, hay momentos de la vida donde uno puede perder a alguien, una mascota, hay momentos donde no nos resultan las cosas. Yo, de hecho, una pequeña anécdota, yo antes de comenzar con todas las cosas que estoy haciendo, le dije a un amigo,
oye, quiero que hagamos esto. A mí me gustan mucho las charlas TED, las recomiendo, de hecho, si es que no las han visto. Son una tremenda forma de aprender de muchos temas. Y muchas otras plataformas. El BBVA está haciendo algo que se llama Aprendo Contigo, que tiene muchos videos bien interesantes. Y yo le dije a mi amigo, oye, ¿te parece si hacemos como unos ciclos de actividades para adultos, para compartir de esto? Creamos un evento, nos metimos en una página que se llama Welcu para armar sesiones como para muchas personas. Fue muy interesante porque compartimos esto, arrendamos un espacio y no llegó nadie, no llegó nadie. No llegó nadie, nos quedamos ahí con mi amigo, habíamos dispuesto todo el espacio y no resultó, no resultó. Habíamos invertido, no sé, 100.000 pesos en la actividad y fue como, bueno, aprovechemos el espacio, nos compramos una pizza, al final aprovechamos el espacio que teníamos ahí y fue un fracaso tremendo, fue tremendo. Pero aprendimos un montón. Aprendimos que, en primer lugar, había que planificar mucho mejor, porque lo tomamos con no tanto tiempo. En segundo lugar, nos dimos cuenta que la difusión era importante. Y así uno quizá de estas experiencias que pueden ser totalmente malas, uno también puede sacar el lado positivo. Y hoy en día, como les comentaba, hago un montón de cosas, hago clases, acompaño un emprendimiento de contención emocional, me ha tocado hacer capacitaciones, he trabajado con personas tremendas y yo creo que eso se va dando, ¿cierto?, en la posibilidad de que uno vaya creciendo con estas experiencias que a veces pueden ser difíciles, pero que son parte también de este proceso. Y no decaer cuando algo no nos resulte, en seguir poniendo todo el máximo de energía, porque la verdad es que yo creo que de ahí surge la posibilidad que nos resulten las cosas. Y cuando tengamos tiempos de desánimo, pasémoslo, atravesemos por eso porque es parte de la vida. Yo les comentaba de las emociones, ¿cierto? Y yo creo que hay que darle su espacio también. Así que eso es Estamos, un estamos poquitito lo que podría compartir. en una cultura demasiado orientada al éxito y que le tiene demasiado temor al fracaso. Y yo creo que la única forma de lograr el éxito es fracasando constantemente. Absolutamente, muy de acuerdo. Y bueno, en esa misma dimensión, yo también los invito, ¿cierto? Porque esto tan orientado al éxito, también al trabajo más colaborativo. Somos una sociedad que también es súper individualista y yo creo que también tenemos que tratar de apostar a eso, a acompañarnos, a ayudarnos entre todos, porque es mucho más fácil. Y yo creo A que propósito del fracaso, nos preguntan también qué se hace para lidiar con la frustración. depende del motivo, como surja. Yo creo que hay, por ejemplo, una frustración que puede ser amorosa y yo creo que la forma de afrontarlo va a ser distinto a la frustración de, no sé, por ejemplo, quizás reprobar un ramo. Lógicamente son dimensiones súper distintas y también depende de la intensidad. Yo puedo frustrarme a un punto de no querer levantarme o eventualmente yo puedo frustrarme y andar de mala gana todo el día. Y yo creo que aquí, insisto, casi siempre digo yo creo, porque acá no tengo la respuesta, pero yo creo que quizás la mejor forma de afrontar esa frustración es reconocer que uno puede equivocarse, uno se puede caer, uno no siempre va a cumplir al 100, uno a veces se equivoca si somos seres humanos, pero que aprendamos de esa equivocación. Cuando nos pase algo que nos frustre, tratemos de ver dónde estuvo nuestro error, para aprender de eso y sacarle provecho. Porque si nos quedamos enfrascados en la idea de que cometimos algo mal, un error, no nos resultó, y eso nos deja sin energía y sin ganas y nos quedamos en esa idea, difícil va a ser como arañar este hoyo para poder salir adelante. Así que yo pienso que quizá la mejor forma es ver el lado positivo en incluso las situaciones más complejas. Es de donde más se puede Em, aprender probablemente. Uno aprende mucho más de los errores que de los triunfos. Así es, Hay una totalmente de pregunta acuerdo con Marcos. que dice, ¿qué pasa si uno tiene dos planes de vida, dos sueños? ¿Cómo optar por uno? ¿Cómo hacer y saber cuál seguir? ¿Y por qué tomar uno? Ah, yo les dije, soy súper disperso, hago varias cosas y se pueden compatibilizar totalmente. Les compartía la experiencia de mi amigo Reinaldo, que se dedica a la música y aparte también es psicólogo y se dedica a esto. Yo creo que uno puede compatibilizarlo siempre y cuando establezca una buena estructura. Por ejemplo, quiero ser, no sé, doctor y eventualmente quiero viajar. Eso podría ser un poco una interrogante. ¿Cómo Médico. compatibilizo esto? Claro, ¿cómo compatibilizo esto de estudiar medicina, tanto tiempo, ¿cierto? Viajar con la dedicación que a veces tiene esta carrera. O a veces nos puede pasar con cosas no tan profundas, como por ejemplo, ¿cómo compatibilizo viajar con solucionar el cename? Porque yo, no sé, me gustaría trabajar con los niños del cename y ese es mi propósito, pero quiero viajar. ¿Cómo lo compatibilizo? Varias formas. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Quiero viajar en vacaciones? ¿Quiero vivir en otro país?
preguntarse por eso, quizá viajar, aprender de otra cultura, ver qué se puede hacer acá, eventualmente. Hay muchas formas. Yo creo que, tal como les decía, a veces nosotros nos miramos muy a huevo, nosotros nos vemos como que no somos capaces, pero yo se los digo, todos somos personas, incluso, no sé, Eminem, Shakira, cualquier persona, Will Smith, ¿cierto? Obama, la persona que ustedes piensen es un ser humano que va al baño, que a veces se asusta, que a veces tiene miedo, que a veces está feliz, que a veces disfruta de los momentos de la vida y a veces no. Y todos somos personas. Y todos podemos llegar al lugar que nos propongamos siempre y cuando estemos bien decididos a eso y que sea realmente lo que queremos. A veces creemos que las cosas son totalmente difíciles y perfectamente se puede. Gente que en Chile se dedica al arte, al teatro, y le ha ido muy bien. Y por supuesto que quizás no son los más casos, pero es porque quizás son las personas que lograron encontrar ese propósito y lo hicieron con pasión. Entonces, Que probablemente no estaban definiendo su carrera a través de la empleabilidad ni tratando de generar así es. recursos, sino que es, como decías tú, generarlo a través del propósito y la pasión. Una pregunta que hacen también aquí es, ¿qué pasa si es que no tengo alguna aspiración? ¿Cómo lo encuentro? Eso ya es más complejo. Y ahí yo creo que hay dos puntos. En primer lugar, siempre hay una motivación, ojo, porque por último nos levantamos, por último estudiamos, por último igual estamos haciendo las cosas, puede que no con ganas, pero algo nos motiva a hacerlo. Puede ser un mandato social, puede ser un mandato de la familia, hay algo que nos impulsa igual a hacer esto. Y yo creo que cuando no lo hemos encontrado, quizá nos faltan algunas experiencias de vida y darle ese tiempo. A veces son cosas súper pequeñas que nos pueden cambiar la vida. Voy a aprovechar de compartir dos puntos acá. Cuando yo era chico, yo sufrí un accidente muy, muy complicado. Yo estuve internado aproximadamente, creo, por lo menos entre 1 a 3 meses en la UTI porque sufrí Ya. quemaduras graves. Fue producto de un accidente y estuve a punto de morir durante bastante tiempo. Se me caía la cara, la piel, porque se me formaban costras, tenía problemas respiratorios. Y me acuerdo, mi papá, mi mamá me cuentan cuando me recuerdan esta experiencia y me dicen que ellos para ir a verme, ¿cierto? Entraban como una especie de cápsula, se tenían que higienizar por completo, se ponían una bata blanca y recién podían entrar a verme, me abrazaban y quedaban siempre llenos de sangre. Y yo en un momento, la verdad es que pude haber desaparecido y no estar acá. Y no sería yo la persona que está atrás de esta pantalla. Probablemente experiencias como esa me han hecho quizá valorar un poquitito más mi vida. Pensé que era muy chico. El hecho de saber que pasé por algo como eso me hace un sentido. Y no todos eventualmente hemos pasado por esto. Hay gente que le ha pasado, por ejemplo, perder un familiar por alguna enfermedad, y desde ahí encuentran el objetivo y el propósito, de darse cuenta de lo difícil que fue afrontar la pérdida de alguien y eventualmente quizá con eso dedicarse a la medicina, dedicarse a alguna profesión específica, porque no quieren que le pase a otra persona. Entonces, muchas veces las experiencias nos van a dar quizá ese punto de partida para ir valorando algunas cosas o encontrando un propósito más claro. Pero nos queda toda la vida para tener estas experiencias, no hay que apurarse tampoco, no hay que sentir que todo es inmediato. Hoy en día tenemos tiempo para tomarnos un espacio para pensar, podemos trabajar en otras cosas mientras tanto, si hay una preocupación más económica, hay muchas formas de hacer esto. Yo hago clases principalmente a estudiantes que son adultos. La mayoría de mis estudiantes son mayores que yo. Y es muy curioso porque muchos de ellos están recién empezando a estudiar, muchos de ellos han tenido que sortear muchas experiencias para poder llegar a eso, y a través de eso mismo fue que recién encontraron ese sentido y ese propósito. Así que a no desesperarse si es que no aparece y a vivir la vida disfrutándola con lo que sea hasta que llegue esa experiencia que quizás nos haga un sentido y nos haga como clic para que nos vayamos conectando un poquitito con lo que realmente nos motiva, ¿no? Y nosotros deseamos. No siempre O sea, cargamos con sueños. muchas veces esas metas aparecen tarde en el fondo. Yo siempre me llamó la atención de que Isabel Allende, que es una de las escritoras más prolíficas en español, su primera novela la escribió a los 40 años. Y antes de eso nunca había escrito un libro, en el fondo. Así que, como tú dices, estos objetivos, estos propósitos pueden aparecer en cualquier momento de la vida y no hay que desesperarse hasta que lleguen. Pero la pregunta probablemente está orientada a qué pasa si no sé qué estudiar porque no me interesa nada. Entonces, Ujú. eh, tengo 18 años y tengo que buscar algo. Yo creo que ahí hay varias formas de verlo, depende yo creo que lo que más te identifique. Una buena opción sería darlo todo, tu mejor esfuerzo, saca un buen puntaje, cosa que si el día de mañana quieres tomar una decisión, ya tengas gran terreno avanzado. Pero por otro lado,
tratar de probar eventualmente podría ser una opción. Hay gente que no le achunta la primera carrera porque tiene un interés como un poco difuso. Yo sé que, por ejemplo, hay temas económicos detrás de eso, y uno también tiene que tenerlos en consideración. Y si no te sientes seguro, mi mejor recomendación sería tómate un año. Eso no es algo imposible, es una oportunidad, es una opción, seguir preparándote, no porque no te haya dado el puntaje en lo absoluto, sino que porque quizá tú todavía no tomas una Pasa decisión con la idea, por ejemplo, de los bachilleratos, que quizás pueden ser una alternativa. también. eh, Absolutamente, Justo en sí. una charla anterior, el charlista recomendaba en el fondo de que si es que no tienes clara tu vocación, probablemente en vez de perder un año, es ganar un año Ujú. haciendo un bachillerato donde se te abre la mentalidad de todas las dimensiones que puede uno Totalmente. llegar a tomar en el fondo. Claro, y Eh, ahí igual me surge que es importante que uno por lo menos tenga una orientación un poco, o sea, si toma un bachillerato quizá más hacia ciencias, igual hay que reconocer un poco esa orientación. Así que, claro, es una tremenda oportunidad, pero a veces también yo creo que soy más de romper esos paradigmas, yo creo que hoy en día tomarse un año depende cómo uno lo visualice. Si uno se toma un año y no hace nada, es un año perdido. Pero si claro. uno se toma un año y quizá trabaja o se dedica a hacer algo, viaja, puede conocer experiencias distintas. Y ahí quizás surge ese enganche, esa motivación que estaba también compartiéndola. Por supuesto que ambas alternativas son totalmente válidas y depende, ¿cierto?, de la experiencia que cada quien tenga. Y hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo uno puede hacerse que no te influya el que dirán para poder tomar tu vocación? En el fondo que probablemente debes sentir alguna presión social de estudiar algo que quizás no quiere estudiar porque es rechazado lo que define a sí mismo como esa orientación vocacional. Eso es súper complejo. A mí igual no me gusta la polémica, pero me meto en la polémica. Si yo les digo hoy día, por ejemplo, quiero ser carabinero, hoy en día una institución súper cuestionada, ¿cierto? Eventualmente la gente podría cuestionarme también a mí. Existe la posibilidad, ¿cierto?, de que yo quiera ser carabinero porque me gusta la profesión y siento que detrás de eso igual hay un oficio súper bonito y hay un propósito bien grande. Y que no significa que yo vaya a ser corrupto ni nada, ¿cierto? Uno a veces carga con comentarios sociales súper complejos de distinta índole. A veces son las expectativas, como les decía, de la familia o de los amigos, y no es sencillo como superar ese miedo, preocupación al que dirán. No es fácil, de verdad que depende y pasa por muchos elementos, como por ejemplo, aceptarse uno mismo, darse cuenta que uno a veces puede estar gordo, que uno puede estar feo, que uno puede estar como sea, que en verdad eso es algo superficial, pero que uno por dentro puede ser una persona tremendamente hermosa, que es muy cariñosa, que es una persona, una buena persona, y eso me puede caracterizar mucho más a mí mismo. Si yo voy aceptándome como soy, con mis virtudes, mis defectos, la probabilidad que lo que me diga el resto me afecte disminuye, porque ya yo me estoy aceptando y entiendo que me puedo equivocar, que puedo ser así o así. Pero el otro punto también muy importante para que los comentarios del resto tampoco nos afecten es que nosotros reconozcamos que eventualmente las decisiones que estamos tomando las hacemos porque somos también, como les decía, quienes manejan su propia vida. Y lo que nos dice el resto no debiese afectarnos, sino que lo que nosotros creemos que nos importa. Y eso no significa, ojo, que no prestemos atención a los comentarios, porque a veces, por ejemplo, un amigo, un familiar, nos puede dar un consejo, no por querer perjudicarnos, sino que porque nos quiere ayudar. Entonces hay que también saber de quién uno escucha las cosas, qué énfasis le da, y no se lo tomen nunca personal. Hoy en día los comentarios cada vez se toman más personales. Uno dice cualquier cosa y todo el mundo piensa que es para uno. Y la verdad es que no es así. Hay gente que simplemente se expresa. Yo ojo con esto. Ojo con las redes sociales. Muchas veces pasa por ahí la presión, muchas veces pasa por ahí la preocupación. Y darle menos tiempo, utilizarlos con otro propósito. eh, Porque a veces llegan los comentarios de la gente que postea cosas, uno ve memes, uno ve cosas que eventualmente nos pueden hacer sentir identificados y nos pueden afectar. Y está súper bien ver memes, pero veamos los que nos hacen reír, no los que nos hacen daño. Está bien seguir mucha gente en Instagram, pero sigamos a la gente que no nos tira malas vibras y sigamos a la gente que nos importa, a quienes les tenemos cariño, porque si no, en verdad, nos va a afectar esto. Y eso es un problema súper importante vinculado como al buen uso de las redes sociales. Una época donde la gente lo único que le importaba era tener muchos seguidores. Y les daba lo mismo al costo de Sí, qué, ¿cierto? claro. Y al final se exponían a que todo el mundo les tiraba malos comentarios, pero su meta era, tengo mis seguidores.
y pasó en Facebook con 3 millones de amigos, y pasa en un montón de lugares. Yo creo que más que rodearse de gente que nos pueda tirar mala onda, de esa gente que nos pueda ayudar o acompañar o aconsejar de buena forma con el propósito de sacar algún provecho, algo positivo de eso. Tenemos una última pregunta que Ujú. tiene que ver, tenemos varias más en realidad, pero no vamos a alcanzar a contestarlas todas porque se supone que tenemos que cerrar nosotros hoy día a las 6. Así que estamos a 2 Perfecto. minutos de ese cierre. Ok, Tiene que veamos. ver con cómo puedo tratar de no salirme de lo realista con mis metas. ¿Qué pasa La cuando me pregunta más pongo metas que complicada. son A imposibles? ver. Eh, es que, ¿qué es lo que estamos definiendo por ser realista? Por ejemplo, quiero ser el mejor médico de Chile. Si me planteo eso como una meta, yo no lo veo imposible. O sea, yo creo que se puede hacer. ¿Qué es lo que considero imposible? ¿Volar? Claro, ¿Tener un superpoder? Yo creo que el punto de lo realista va en la medida de que nosotros vamos dando vamos subiendo pequeños escalones. Yo soy partidario de que es totalmente posible, y yo creo que la forma quizás más concreta de llevarlo a la realidad sería fijarse en sus propias capacidades. Si yo quiero, no sé, ser astronauta, pero me carga química, matemática, física y cualquier asignatura que tenga que ver con supervivencia básica, eventualmente me va a costar mucho. No significa que no pueda, pero me va a costar mucho más. Entonces, dentro de mis capacidades, mis características, yo puedo tratar de ir vinculándome a aquello que me va a servir para poder eventualmente cumplir esas expectativas. Y ojo con ese concepto de ponerse un techo. Porque cuando uno dice ser realista, insisto, ¿qué implica ese ser realista? Eh, yo conozco gente que tenía puntaje 540 en la PSU, querían entrar a estudiar medicina. Se tomaron un año, sacaron un puntaje de 800 puntos, porque se prepararon y estudiaron medicina. Entonces, y era una persona que no se sentía competente para poder hacerlo, era una persona que con 540 puntos sentía que lo daba todo, pero se preparó bien. Y en verdad entonces el techo se lo estaba poniendo él mismo. Y a veces nos pasa eso. Nosotros creemos que es demasiado difícil, y ahí está la solución, en que nosotros mismos pongamos un poquitito más de esfuerzo, un poquitito más de énfasis, un poquitito más de ganas, y se puede. Así que ojo con fijarse esos techos y esas por ahí escuché una realistas. frase que decía que te ponte metas no tan amplias, en el fondo que no puedas alcanzarlas jamás, ni tan bajas que las puedas alcanzar muy rápido. De hecho, eso es un principio también del aprendizaje. Hay que enseñar algo que no sea tan fácil, porque eventualmente disminuyen las ganas de aprender, pero no puede ser tan complejo que no lo entienda. Tiene que ser un punto de atención que me exija eventualmente tener que tratar de esforzarme un poquitito en mis capacidades cognitivas para poder aprenderlo. Y totalmente de acuerdo. Si la idea es hacer también aquello que nos guste, pero no algo que sea tan sencillo, si eventualmente puede perder como la magia, el atractivo como de luchar las cosas. Súper, Así muchísimas que gracias, Felipe. Fue una charla súper inspiradora. Espero que todos los que estén viendo esto en este minuto estén cuestionando su propio propósito antes de hacer este salto a la elección vocacional, a la elección de carrera, que hagan este search interno de qué es lo que los motiva y que no sea simplemente el tema de la empleabilidad o el tema de con cuál voy a ganar más o menos plata, porque probablemente esos son resultados que uno no se los puede proponer en un principio, sino que tiene que ser cuando uno va persiguiendo su sueño y cuando va haciendo lo que ama. Yo creo que eso queda muy claro con tu presentación. Muchas gracias, Felipe. Con esto empezamos a cerrar por hoy día yes. este primer ciclo de Evolución a X junto al Preuniversitario Pedro Valdivia, que nos enfocamos en esto de que es uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, que está enmarcado en salud y bienestar. En 2 semanas más vamos a tener otro ciclo más, pero que estaba enmarcado en el principio número 11, en el objetivo número 11 de ciudad y comunidades sostenibles. Así que ahí vamos a abarcar temas desde la ecología hasta la arquitectura, el urbanismo, etc. Eh, Así Muchas es. gracias a todos los participantes, a todos los que participaron mirando y sobre todo a los panelistas que nos nutrieron con su información y con el contenido. Muchas gracias al Preuniversitario Pedro de Valdivia por darnos esta oportunidad de ampliar todos estos conocimientos que nos han dado todos los panelistas. Gracias a todos los que participaron y en el desarrollo también de esta plataforma, que esperamos que sea de utilidad para todos en la búsqueda de las carreras y que lo ayude a inspirarse en las cosas que siguen. Con esto vamos cerrando. Felipe, un abrazo, muchísimas gracias.
Saludos a todos los que están involucrados en este proceso, tanto el preuniversitario como todos los que están detrás de la tecnología para poder generar que se desarrollara, del diseño, de todo este aparataje en el fondo que significa poder tener 2 días de charlas non-stop para poder llegar directamente a no solamente las cabezas, sino que los corazones de todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Felipe, y muy buenas tardes, que tengan un buenísimo fin de semana. Ya, Marcos, que estén muy bien. Saludos a todos, un abrazo, cuídense harto. Chau, chau.